Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Dios te bendiga. Bienvenido a otro episodio de Serpientes y Palomas. Antes de cualquier cosa, quiero animarte a que si nos estás escuchando en la semana que sale este episodio, la semana del 13 de enero del 2025, porque quizá puede ser ya hasta otro año, te animo a que te unas al reto de lectura que tenemos ahorita en nuestras redes sociales, ahí principalmente en Instagram, donde tenemos además el canal de difusión de Instagram, al que te puedes unir sin costo alguno ni nada, simplemente entras a nuestro perfil y ahí aparece que tenemos un canal, que un canal es donde te podemos mandar nosotros mensajes y de hecho también tienes ahorita la oportunidad, no sé, en un futuro, pero ahorita tienes la oportunidad de tú también responder a nuestros mensajes, ¿no? Veo que mucha gente responde con emojis, como con reacciones, ¿no? Una manita arriba, un corazón, pero si no sabías y tú estás ahí, también puedes responder como si fuera un mensaje. Arrastras hacia la derecha, me parece el mensaje nuestro. También está Paola ahí colaborando y puedes responder en una manera de texto. No va a aparecer como en el chat, pero sí va a aparecer ahí a las personas que hay respuestas. Digo, ya alguien lo ha hecho anteriormente y pueden ver ahí luego como si fueran comentarios, ¿no? Entonces, te animo a que lo hagas. Si no sabías, puedes hacerlo. Y si no eras parte del canal, que te puedas unir al canal de difusión ahí en Instagram. Estamos leyendo Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis ya esta semana, el día de hoy. Si lo estás escuchando el 13 de enero, estamos en la carta número 8. Empezamos el lunes anterior. Entonces, estamos subiendo por cada carta un video corto, un reel, donde subimos una reflexión. Y aquí quiero reconocer el trabajo de Paola, de Carla, porque es ella la que, para empezar, tuvo la idea. Que a mí me gustan mucho ese tipo de ideas porque pues ella la tiene y ella es la que realmente piensa en todo y escribe los guiones. Ella ha escrito los guiones de todos los reels, desde antes de las cartas, los reels que eran sobre, que explicaba, subimos uno animándote a ser parte del reto de lectura y otro donde hablaba yo sobre el libro, de qué trataba, ¿no? O sea, era como una reseña, por así decirlo, o la sinopsis del libro previo al reto y todos los reels, todos los guiones, porque usamos guiones, los ha escrito Carla, ¿no? Entonces, yo hago realmente la parte más sencilla que ella también se graba y ella también ha subido varios reels, pero por mi parte, pues yo nada más me grabo y edito, pero ella se lleva todo el crédito y lo ha hecho muy bien. Si te gusta, si nunca has leído el libro, creo que te van a servir bastante los videos para reflexionar y entender mejor de qué trata cada carta. Yo entiendo que quizá de pronto en alguna carta digas, ok, entendí las palabras, pero no entendí muy bien el mensaje, la reflexión. Y Carla hace muy buen trabajo en explicar como el mensaje de cada carta en cada video que sacamos y ahí puedes entenderlo mejor si no has leído el libro o lo estás leyendo apenas más bien. Y si tú ya lo has leído, quizá te gusten entonces también las reflexiones porque puedas entender el mensaje mejor si es que no lo habías entendido de igual manera. O si tú ya lo entendías, Carla nos provee muchas veces maneras de presentar el mensaje, pero usando analogías más modernas, ¿no? En el de hoy, por ejemplo, que estoy grabando el 7 de enero, no el 7, la carta 7 del 12 de enero, ella usa de ejemplo un videojuego, ¿no? Que obviamente en la carta no se iba a hablar de videojuegos, pero se usa este término más moderno que entendemos mejor para comprender mejor el mensaje de la carta. Entonces te quiero animar a que te unas. Si no has comenzado el libro, pues no pasa nada porque las cartas son muy cortas. Leyendo 20 minutos al día, en una semana te pones al corriente y después ya solamente tienes que leer quizá 10 minutos al día y vas a poder terminarlo. Imagínate comenzar el 2025 leyendo un libro en tu primer mes. Creo que te puede ayudar si tú también quieres leer más este año, pues es una buena manera de hacerlo todos juntos y además reflexionando. Y te digo, te puedes sentir acompañado si tú también respondes ahí en el canal o en los comentarios de los videos, también puedes comentar, los leemos y todo. Más adelante quizá hagamos un en vivo en Instagram o algo así por el estilo para conmemorar el final del libro y quizá platicamos todos juntos de este libro. Y el día de hoy te quería platicar de algo que, gracias a Dios, quizá no se nota tanto porque pues tú no puedes verlo de este lado, ¿no? Pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ayudar a varias personas, ayudarlas con sus dudas, más que nada, ¿no? Yo no me refiero así como que yo sea la gran persona que pueda dar la gran ayuda, pero en lo que puedo ayudo y han tocado varias personas que mandan mensaje que diciendo que el episodio o algún episodio en específico les sirvió mucho, les gustó,
quizá ven un clip de los que subimos y luego van a ver el episodio completo, que les ha gustado. Gracias a Dios ha habido personas que dicen que Dios les ha enseñado algo o que era justo en ese momento algo que necesitaban escuchar y pues cayó del cielo, ¿no? Como normalmente llegamos a decir. Y también varias personas me han hecho preguntas, ¿no? Gente que quizá tú me escuchas y tú lo has hecho, no lo sé, que me dicen, oye, pero ¿cómo le hago para esto? ¿O tú qué opinas de esto? O incluso ciertos videos que subimos, pero es que eso está mal, o ¿por qué lo dices? ¿O a qué te refieres? Y pues es simplemente dialogar, ¿no? O sea, yo no lo tomo mal, siempre y cuando se presente bien. Digo, hay personas que ellos dirán, es que yo nomás hice una pregunta, pero no, dicen un montón de cosas e insultan y luego dicen, es que no me quieren responder. No, pues es que ese tipo de comentarios no los respondemos. Respondemos no importa que tú seas de otra religión o no creyente. Si preguntas con educación y respeto, se te va a responder, ¿no? Y no es para convencerte como tal. Nosotros no convencemos a las personas, es el Espíritu Santo el que trae convencimiento al corazón y la convicción de pecado. Yo por más que te dé argumentos, yo nunca voy a convencerte de que creas en algo, y si lo hiciera sería puramente intelectual y eso no va a salvar tu alma. Pero entonces te animo a que si tú tienes dudas y de pronto, aún no siendo creyente o de otra religión, quisieras conocer la respuesta a algo que creemos nosotros, pues te animo a hacerlo, pero de manera educada, ¿no? Y me he dado cuenta que de pronto algunas cuestiones que llega a ver o que se llegan a preguntar o que me dicen, es que yo creo esto o cómo le hago en esta instancia, ¿no? O por qué esto y aquello. Yo entiendo porque siento que nuestra audiencia tenemos tanto creyentes que ya tienen bastante tiempo y los conozco, ¿no? Son gente que yo conozco. Son creyentes que quizá ya tienen cierta madurez o conocimiento de la Biblia, de temas bíblicos, de conceptos bíblicos. Quizá en ciertos episodios tienen mejor comprensión o se dan cuenta que esa idea no era tan correcta bíblicamente. Pero también tenemos gente que quizá no va a la iglesia, que quizá no conoce casi de la Biblia, o que está empezando, o que le llamó la atención y quiere aprender más. Y el día de hoy tengo este tema que yo creo que principalmente va a ayudar a las personas que apenas están acercándose a conocer más de la Biblia o a cuestionarse sus creencias cristianas o de su religión, ¿no? Podrían no ser eh, protestantes, podría ser católico, mormón, testigo de Jehová, adventista, lo que fuera, y quizá te estás cuestionando ciertas cosas que te han dicho o que has escuchado y pues quieres saber más, ¿no? El día de hoy te quiero hablar de esta idea de que, o la pregunta más bien te la planteo, de si todos somos hijos de Dios. Y cuando digo todos me refiero a todas las personas del mundo, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Somos todos hijos de Dios? Y habrá personas que digan, ay, obviamente no, ¿no? Y hasta versículos bíblicos se saben, y qué bueno, me alegro que ya tengas cierto conocimiento. Te animaría a que eso precisamente lo compartas con otras personas que quizá no lo conozcan, creyentes o no creyentes, porque habrá gente que diga, ay, pues claro que no. Y si les preguntas, bueno, ¿y dónde dice en la Biblia? Dirían, pues no sé, pero a mí siempre me han explicado que no. No te puedo decir una cita bíblica. Diría yo, bueno, pues está, ya tienes un paso bien, da el siguiente y busca las citas bíblicas para que puedas responderle a las personas y darles razón de la fe que tienes cuando te pregunten. Pero vamos a ver este tema que quizá tú piensas o te han inculcado o has escuchado en algún punto de tu vida, que todos somos hijos de Dios, ¿no? Este tipo de frases que se llegan a decir, bueno, pero todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, ¿no? Se llega a decir en esta idea de todos somos iguales. Y vamos a ver que tiene parte de cierto, pero mucha parte de no ser realidad. ¿Qué te parece si vamos? Yo creo que el texto base que se va a usar siempre para esta pregunta es Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13 vamos a leer, y creo que esto responde de bote pronto, así instantáneamente la pregunta, pero luego creo que pueden surgir otras preguntas y que es de pronto donde ya no se responde tanto, ¿no? Que son preguntas que vienen por sentido común, que quizá no te has hecho, eso sí, como creyente, o que quizá te han hecho y ya no has sabido responder. En Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Está hablando de Jesús. Y aquí es un versículo que de pronto llega a ser mal citado, mucha gente llega a decirlo. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Como que traen esta idea de, ya sabemos que los judíos rechazaron a Jesús, y luego aquí después la segunda palabra de suyo, la primera tenemos en singular, si te fijas. La primera está en singular, la segunda está en plural. Pero como que se dan con la finta de la segunda y dicen, las dos han de ser plural. Creo yo, ese es el error que llegan a caer muchas personas,
que lo citan como si dijera, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, como diciendo que esta idea es correcta, pero no es lo que dice el texto, al menos este versículo, de que vino a los judíos precisamente o específicamente y los judíos no lo recibieron. Que bueno, digo, es cierta en cierto punto o hasta cierta medida porque pues los discípulos eran judíos, ellos sí lo recibieron, pero más bien fíjate lo que dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino se refiere a su tarea, ¿no? ¿Cuál era su tarea? Cristo vino a vivir una vida perfecta, la vida que quisiéramos nosotros y tendríamos que vivir para ser aceptados por Dios, así simplemente por existir, ¿no? Hace poco y esta semana escuchaba a un académico cristiano en Estados Unidos, en un podcast muy famoso, que le explicaba a este hombre que no es creyente, pero tiene ciertos acercamientos y ya cierto conocimiento, y le estaba explicando sobre la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, ¿no? La ley mosaica, y le estaba explicando, le decía, es que la ley es como un espejo donde puedes verte claramente y un espejo donde puedes ver tu condición. La ley hace eso, ves la ley y dices tú, wow, yo soy un pecador, yo soy alguien que no ha cumplido, estoy muy lejos de ser justo, de acuerdo y perfecto, de acuerdo a lo que dice la ley. Yo no soy un hombre impecable, al contrario, veo la ley y me veo como soy. Alguien que ha caído, que ha fallado, que está lejos de Dios, porque se ha rebelado en contra de sus preceptos, de sus enseñanzas. Y decía, esto lo entendemos, ¿verdad? Claro. Ahora, el error de la gente que piensa que puede ser salva a través de cumplir la ley sería agarrar ese espejo y querer limpiarse con el espejo. Dice, así no funciona la ley, es el espejo, pero cuando te ves sucio, no te limpias con el espejo. Necesitas algo más para limpiarte. Y precisamente eso fue lo que logró Cristo con su sacrificio, con su sangre. Él viene, vive la vida perfecta que deberíamos vivir, muere sufriendo un castigo horrible, que es el castigo que nosotros deberíamos sufrir, es decir, toma nuestro lugar. La justicia se cumple porque existe un castigo y luego nos imputa esa justicia a nosotros. Dice, tú eres justo. ¿Quiénes? A todos los que creen, a todos los que le recibieron, que es lo que va a decir este texto, ¿no? Que aquí es donde ya tendríamos que entrar a la idea de qué es creer, porque cualquier persona aquí en México, si le preguntas, ¿crees en Jesús? Va a decir, claro, pero te vas a dar cuenta luego si platicas más con ellos, con la mayoría al menos, que no conocen a Jesús, te vas a dar cuenta que no conocen a Jesús ni las enseñanzas de Jesús. Y te digo, aquí es todo un tema porque entraríamos al punto de, bueno, ¿y qué tanto tienen que conocer de Jesús para ser salvos, ¿no? Y la verdad es que no es mucho. Lo que necesitas conocer de Cristo, de la historia, es decir, de la teología de Jesús, su sacrificio y cómo puede ser salvo, lo que necesitas saber para ser salvo. Y si me estás viendo en YouTube, pues es poquito, ¿no? Y aquí estoy haciendo con mis manos una representación. Digamos, es tanto así que es poquito, una línea. ¿Y qué tanto hay por conocer de Jesús? Pues mis manos no cabrían en la pantalla. Hay muchísimo que conocer de Jesús, de la Biblia, del Padre y del Espíritu Santo, pero no necesitas conocer todo para alcanzar la salvación, si no ninguno de nosotros seríamos salvos, la verdad. Entonces, algo que, y yo como lo llego a poner, es que necesitas creer lo que Jesús dijo de sí mismo y lo que dijo de ti. Y para eso necesitas leer la Biblia, que no necesitas ni siquiera leerla toda para llegar a ser salvo tampoco, ¿no? Digo, habrá gente que les basta unos versículos, pero porque llega el entendimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él es el que convence de pecado. De nuevo, al ser expuestos ante la palabra de Dios, vemos nuestra condición, la cual el Espíritu Santo nos hace entender. Porque puedes leerlo tú y decir, yo soy pecador, y leerlo y cualquier persona puede decir, sí, soy pecador. Pero cuando llega la convicción del pecado, a través del Espíritu Santo, es una obra sobrenatural en la que de verdad comprendes, es un entendimiento, el Espíritu Santo abre el entendimiento de comprender tu postura ante Dios. Y cualquiera que lo ha experimentado no puede quedarse de pie ante Dios diciendo, sí, yo me lo merezco. Cualquiera al que se le ha abierto el entendimiento, que somos los que hemos llegado a conocer la salvación, al vernos claramente, hemos caído de rodillas diciendo, Señor, aléjate de mí porque no soy digno ni siquiera de que me hables, de que me voltees a ver, mucho menos de que obres en mi vida. Esta experiencia es lo mismo o muy similar lo que le pasa a Pedro, por ejemplo, cuando está Jesús en la barca y le cae el 20 a Pedro, como diríamos nosotros, le cae el 20 y cae de rodillas y le dice, Señor, aléjate de mí porque yo soy un hombre impuro. No debes estar cerca de mí, Señor.
Esto le pasa también a Isaías en el Antiguo Testamento. Es un paralelo con lo que le sucede a Isaías cuando ve una visión, una revelación, un apocalipsis. Eso es lo que tiene Isaías cuando ve el templo y ve realmente lo que está ahí. Es una revelación. Un apocalipsis es ver claramente lo que está ahí que no podías ver antes. Por eso una revelación es como que Dios jalando el telón y diciéndote, mira, esto es lo que no estás viendo. Esta es la imagen completa. Tú solamente estás viendo lo terrenal. La imagen completa es tomar en cuenta lo espiritual. Entonces es necesario creer lo que Jesús dice de ti y lo que dice sobre todo de sí mismo. Pero se necesitan las dos. Porque tú podrías creer que Jesús dice lo que Él dice sobre sí mismo, ¿no? Que Él es Dios, que Él es el sacrificio, que Él te puede salvar, que Él es el enviado de Dios. Todas estas cosas y afirmaciones teológicas puedes creerlas, pero si no crees que tú eres un pecador que ha sido destituido de la gloria de Dios, alejado de Dios, si tú no crees eso, si tú dices, no, pues que Jesús hizo todo eso, lo que Él dice, y yo estoy bien con Él porque Él es mi amigo. ¿Por qué? Porque pues yo soy buena persona y yo hago las cosas bien. Si no crees las dos cosas, va a ser imposible que llegues a tener la salvación, porque para recibir y entender las buenas noticias, primero necesitas comprender las malas. Hay gente que simplemente le dice a la gente, oye, Dios te ama y te quiere salvar. Diría, yo también me amo y yo también quiero ir al cielo. Pues qué padre, qué bueno es Dios, ¿no? Pero es como si le dices a alguien, oye, tu hogar, tu casa está bien, tu casa está en muy buen estado, sea como está, o al menos está como la dejaste. Tu casa está como la dejaste. Si te llegan y te dicen eso y andas tú en la escuela, en el trabajo, dirías, pues sí, eso esperaría, ¿no? Pero si luego escuchas que hubo un incendio en tu cuadra, a 2 casas de la tuya, y escuchas que se estaba expandiendo el fuego y que estaba arrasando con las casas de esa cuadra, y luego te dicen, oye, tu casa está como la dejaste, está en buen estado. Entonces esas buenas noticias tienen mucha más relevancia. Por eso es necesario entender las malas noticias para comprender también las buenas y que sean buenas, porque si no simplemente son noticias o ni son noticias. Como que sí, pues la mayoría de México sabe que Jesús vino a morir. No entiende por qué. No entiende por qué Jesús necesitaba hacer un sacrificio, pero pues lo creen. Entonces es necesario creer, te digo, y aquí ya nos podemos expandir. Pero vamos a seguir con Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, pero a todos los que le recibieron, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos esto, ¿no? Recibieron, que creen, les dio derecho de ser hechos. Es decir, necesitamos creer, esto ya lo hablamos en unos episodios anteriores, cuando hablamos de nacer de nuevo. Te invito a escuchar ese episodio porque Jesús dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Creyendo. Ahí lo explico mejor. Y yo quisiera enfocarme en esta última parte del versículo. Les dice, les dio, o dice Juan, les dio derecho. La Biblia en estos términos o en estos temas usa mucho término legal. Les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no eran hijos de Dios. Pero este derecho de ser hechos hijos de Dios se los da solamente a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Es decir, que con este versículo ya tenemos claro que no todos somos hijos de Dios, no toda la humanidad somos hijos de Dios. Que si somos todos creación de Dios, que es así como se llega a explicar comúnmente y probablemente tú lo has explicado así. Todos somos creación de Dios y algo importante, esto lo vimos en el episodio de la imagen de Dios, todo ser humano tiene la imagen de Dios, no es condicional sobre si es bueno, sobre si es malo, sobre si tiene ciertas capacidades o le faltan. Todo ser humano, toda persona es imagen de Dios. Y eso es algo que no se le puede dar ni quitar por nadie más. Es un estado. Nadie te puede arrebatar. No importa si quedas desfigurado, no importa si ya no puedes hablar, no importa si estás en coma, si estás vegetal, no importa si estás en el vientre de tu mamá, no importa, eres imagen de Dios. Eso nadie te lo podrá quitar nunca. Y todos somos entonces creación de Dios, todos tenemos la imagen de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, es decir, nos volvemos hijos de Dios. ¿A través de qué? A través de creer en su nombre, a través de recibirlo a Cristo. Pero yo te diría, ¿cómo puedes creer en alguien que no conoces o en la obra de alguien que no sabes qué hizo? Es por eso que es necesario al menos cierto conocimiento de la palabra de Dios para que podamos entonces, y esto me refiero a que te lo prediquen o te lo hablen o de alguna manera, ¿no? Porque alguien diría, es que si tengo que leerlo yo no puedo ver, soy ciego.
y no tengo manos, no, porque no puedo leer braille. Y eso significa que esa persona no. De alguna manera se le puede extender la palabra de Dios a su manera, a su entendimiento, y podrá alcanzar la salvación. Y aquí podrás inventarte escenarios reales o imaginados, obviamente si son inventados son imaginados, de ciertas personas en que su situación dirás, pero ellos cómo van a hacerle, ¿no? Ellos cómo sabrán. Y aquí digo, porque no me voy a poner a hablar de todos esos porque habría muchos, pero sí te puedo decir algo que esto es en lo que podemos estar seguros. Dios es justo. Y aquí cuando hablamos tanto de personas que no han escuchado el Evangelio, como de personas que por alguna discapacidad o alguna situación no pueden comprender quizá al 100% o lo necesario para llegar a comprender esto, ¿no? Como tú y yo lo podemos comprender. Sabemos que Dios es justo. Dios tratará con ellos de una manera que todos diremos al final, Dios es justo. Nadie podrá decir, es que eso es injusto. Nadie, porque Dios es un Dios de justicia y sea como sea que Él trate con esas situaciones, porque nosotros podemos inventarnos e imaginar muchas maneras, la Biblia no dice. Pero sabemos, y la Biblia sí nos dice que Dios es justo. Entonces, sea como sea que Dios lidie con esas situaciones, yo sé que podré verlo y decir, les dije que Dios era justo. Dios no es una persona que diga, ay, qué tramposo, hizo chapuza, no, pues es que así cualquiera. No, no, no. Todos lo verán y podrán decir, eso es justo. Será en general, será personal, o sea, con cada individuo, dependiendo de la situación, pues ya veremos, pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos dice, ustedes vayan y prediquen a quienes tengan cerca y luego expándanse de las maneras que puedan. Y entonces por eso tenemos que predicar siempre de la manera en que podamos, donde estemos, como estemos, podemos hacerlo. Luego el versículo 13 dice, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Esto tiene que ver, como te digo, con el convencimiento del Espíritu Santo. Tú no puedes simplemente decir, quiero nacer de nuevo y va a suceder, así no funciona, ¿no? Y te digo, te animo a escuchar aquel episodio. Pero bueno, entendemos entonces, y aquí podremos terminar el episodio, pero entendemos entonces que no todos somos hijos de Dios. Podemos ser hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero luego alguien podría preguntarse, oye, pero entonces un bebé, por ejemplo, o un niño pequeño, todavía no hablaba, o ya hablaba quizá, pero pues no se le pudo extender el mensaje del evangelio porque pues estaba muy chiquito, o yo tenía un hijo que lamentablemente falleció, una hija, primo, sobrino, y todavía estaba pequeño, no tuve oportunidad yo de quizá predicarle porque pues era un niño, y si lo invitaba, le regalaba libros o algo así, ¿no? Y dirías, bueno, ¿y qué pasa con ellos, no? ¿Cómo ellos son hechos hijos de Dios si pues todavía no entendían? Aquí la Biblia sí nos habla de esto de cierta manera. La Biblia habla de que tiene que haber cierto entendimiento de que se está cometiendo pecado para que pueda tenerse como adjudicársele que debe pecado, ¿no? O que es culpable de pecado. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que tiene que... Esta es una expresión de que usa la Biblia y la gente lo toma literalmente, pero no es así. Dice que pueda diferenciar entre su izquierda y su derecha, ¿no? Y dicen, ok, entonces un niño si ya puede saber, y dice, esta es mi mano derecha y esta es mi mano izquierda, aunque yo lo estoy diciendo al revés. Si lo dice, ya, o sea, ya eso quiere decir que ya puede irse al infierno. Es una frase que está usando la Biblia, ¿no? Es una frase cultural, seguramente si la analizamos es cultural, que está hablando de saber diferenciar entre qué es lo bueno, qué es lo malo, porque si no, los animales llegan a asesinar, a matar, bueno, no asesinan, matan a sus presas, dejan huérfanos a los animales de otra raza. Nada de eso lo hacen con maldad. ¿Por qué? Porque un animal no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Simplemente actúan. Un niño también llega a un punto en el que sabe diferenciar y sabe decir, esto está mal y lo voy a hacer, ¿no? Esta es la tendencia que tenemos todos los seres humanos después de la caída hacia el pecado. Pero no significa que si un bebé estás jugando con él, te da una cachetada porque es que pega bien fuerte y no miden su fuerza y digas, le pegó a su mamá, se va a ir al infierno porque se le va a secar la mano a ese niño. Cualquier persona en su sano juicio diría, no, o sea, el niño no lo está haciendo con maldad. Claro que conforme vaya avanzando se irá mostrando esta inclinación y es donde entraríamos al debate y en qué punto ya se le cuenta, ¿no? Pues yo pensaría que es individual, ¿no? No que digas, es que el Señor dice que a la edad de tal años ya, o sea, ya de ahí ya no estás a salvo, no. Yo diría que pues ya es cada persona, ¿no? Y así como la salvación es
personal, este punto también será diferente para cada persona, que igual al final el resultado es que tenemos la inclinación a pecar y que llegada a cierta edad pecaremos. Y tenemos esta inclinación. Pero ¿qué pasa con los bebés, por ejemplo, los niños? Ellos no pueden comprender quizá el evangelio, estas malas noticias y buenas noticias, quizá porque dirían, yo no he hecho nada malo. En la Biblia tenemos un ejemplo con el hijo de David en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 22 al 23. ¿Qué pasa? David cae en un pecado con una mujer de adulterio y además manda asesinar a un hombre inocente y Dios dice que lo va a castigar. Pero además, esta mujer queda embarazada y de alguna manera la mujer cuando nace el niño nace muy malo. Y David lo que hace es ponerse a orar y a ayunar y a estar pidiéndole a Dios y llorando que le salve la vida al bebé, ¿no? Es un bebé todavía. Y pasan los días, al final el bebé muere y la gente piensa, los sirvientes de David piensan, no hombre, si antes de que el bebé muriera, cuando todavía estaba con vida, se deshacía y no quería comer y parecía que se iba a morir, ahora cuando sepa que el bebé murió, se nos va a morir. Ya no va a querer saber nada de la vida y esto se pudrió. Pero no, vamos a ver la respuesta de David en 2 de Samuel, como te digo. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 22 al 23, dice David respondió, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando, quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Es decir, aquí David nos está dando una seguridad. Dice, aquí no hay duda de que yo lo voy a ver si hago las cosas correctamente, ¿no? Pero básicamente está diciendo, yo iré a él. Y no está diciendo con un temor de, híjole, mi hijo se murió y no sé si habrá ido al lugar de castigo o a dónde. No, David lo dice como, ella no va a volver de la muerte, pero yo voy a morir y yo voy a ir con él. Y ya se quita de problema, ¿no? Y esto nos deja ver que David descansaba en esta esperanza. Es decir, ¿para qué me pongo a llorar? ¿Para qué me pongo a ayunar? Yo creo que si él pensara que si iba a ir a un lugar tipo el purgatorio, un lugar donde iba a ser castigado el bebé, que no sé si sepas, la Iglesia Católica Romana bautizan a los niños, ¿no? Para que sean incluidos en la iglesia, que sean parte de la iglesia y ya si se mueren, digo, esto ya ni siquiera sé si sea creencia como tal de la institución, pero yo sé que mucha gente católica en México se apuraba en bautizar a los niños porque creían que si no los bautizaban luego se iban a ir al purgatorio y se les iba a estar quemando un dedito. Como que, bueno, pues no va a sufrir como alguien que ya pecó y hizo cosas malas, pero pues no estaba dentro de, o sea, estas tácticas de miedo, ¿no? Pero se le va a estar quemando un dedito y mira, pobrecito, mejor hay que bautizarlo pronto para que sea parte de la iglesia. Es decir, ¿cómo evitas el castigo? A través del sacrificio de Jesús y creyendo en él. No, siendo parte de la iglesia, a través de este rito de iniciación que es el bautismo, ¿no? Casi como lo toman ellos. Pero entonces aquí David descansa, es decir, ¿no? Y si él pensara que fuera a estársele quemando un dedo, yo creo que estaría más triste. Pero David dice, no pasa nada, ya murió, ya para qué me pongo a hacer lo mismo, no va a pasar, no va a regresar él. Yo sé que voy a ir a él, esa es mi esperanza, pues ya sigo con la vida adelante. Entonces con los niños sabemos, este versículo o este pasaje nos deja ver que con los niños no tenemos que preocuparnos, ¿no? Es como que gracias Señor porque tú eres justo y no vas a mandar a un niño a estarse quemando porque pues no lo bautizaron, no era parte de la iglesia correcta, cosas de ese tipo, ¿no? Y esto no se refiere a hijos de creyentes nada más, ¿no? Se refiere a los niños en general. Ahora, en esta idea también de ser hechos hijos de Dios, ya hablando de la gente adulta, uno podría preguntarse, ¿no? Otra pregunta que podría desprenderse es, bueno, ¿y entonces cómo son vistos los que no son salvos, los que no son creyentes? Y uso estas palabras por no decir cristianos, porque cristiano podría ser catalogado en un diccionario como alguien que va a una iglesia cristiana y se identifica como protestante. Me estoy refiriendo a aquellos que verdaderamente han decidido seguir a Cristo, han sido, el Espíritu Santo ha obrado en ellos, el Espíritu Santo los convenció de su pecado, de su realidad, les mostró a través de la palabra su verdadera condición, los llevó a un punto en el que ellos dijeron, Señor, te entrego mi vida, y son seguidores de Cristo. Sobre ellos, dice Romanos 8, 14, 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, este grupo de personas que te hablo, estos son hijos de Dios.
pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre, que es una repetición de la palabra Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí le mando un saludo yo le digo siempre a la maestra Anita Borunda, porque me acuerdo mucho, se me quedó muy grabado, ya serán unos 10 años, yo creo, un tipo de estudio que nos dio a varias personas, donde explicaba esto, lo del testimonio, y ella hablaba del testimonio interno y el testimonio externo, ¿no? Que se encuentra en la Biblia. Este sería el testimonio interno, que es necesario tener los dos. O sea, cualquier creyente verdadero tendrá ambos, porque el testimonio interno es el que dice este versículo. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, yo puedo decir, el Espíritu Santo me da testimonio, me hace saber de alguna manera que sí soy hijo de Dios. Que puedo escuchar esto de la condenación, el castigo y decir, ok, sí, pero yo sé que he sido redimido, perdonado por Cristo, a través de Cristo, por el Padre, y que soy hijo de Dios. Y este sería el testimonio interno. Pero también existe el testimonio externo, que pues yo creo que la mayoría conoce, que son los frutos, ¿no? Del decir, y cuando te apuntan y te dicen, ¿y eso que eres cristiano? Y que no, los cristianos no deben mentir o robar o lo que sea. Estas ideas que se tienen, no todas son correctas, pero estas ideas de, oye, pero yo te veo hacer esto, o yo te veo que no haces aquello, ese es el testimonio externo. Es decir, que en la obra de regeneración que hace Dios, el Espíritu Santo, de santificación que hace el Espíritu Santo, podemos recibir este testimonio de nosotros, decir, sí, yo soy hijo de Dios. Y no lo digo pretenciosamente porque no es por mis obras, no es porque yo haya hecho algo, es por la pura gracia del Señor Jesucristo. Y además, tengo fruto. No es que el fruto me haga salvo, es que soy salvo y por lo tanto tengo fruto. Entonces, esto se va a ver en cambios de actitud, en cambios de rutinas, en cambios de cosas que hacías antes y ya entiendes que no son correctas y las dejas de hacer, ¿no? Esto que a muchos de los creyentes les pasa, que no es porque les estén diciendo, oye, es que tú no tienes que hacer eso, no puedes hacer eso porque eres creyente, y aquí está una lista de 10 cosas que no debes hacer, no escuchar música, no ver estas películas, no ir a estos lugares, sino que ellos mismos, al conocer más la palabra de Dios y acercarse más a Dios, hay algo en sus vidas que dicen, eso no, creo que no está bien. Que a veces ni lo pueden explicar, que dicen, es que ya no lo puedo hacer a gusto, es que ya no me parece correcto, es que ya no me entretiene, ya no me divierte estar viendo o haciendo esas cosas. Es el testimonio también externo, ¿no? Estos frutos que se van dando. Esto referente a los que son hechos hijos de Dios. Pero ¿qué dice Jesús sobre los otros hijos? ¿O qué otros hijos hay entonces? En Juan 8, versículos 42 al 44, fíjate lo que dice Jesús. Jesús les dijo, si Dios fuera el padre de ustedes, hablándole a los judíos, fariseos, fíjate, le está hablando a gente que se ha memorizado las escrituras, hacen las obras que supuestamente tienen que hacer, ayunan, dan a los pobres, están en el templo, se memorizan la palabra. A esas personas les está hablando. Si Dios fuera el padre de ustedes, como quizá hoy muchos creyentes dicen, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, ellos serían hijos de mentira también. Y aquí son palabras muy fuertes. Es aquí donde mucha gente está bien con Jesús, les gusta, pero luego Jesús se pone muy exclusivista y muy tajante y dice, hay de dos, no de tres, no de cuatro, ni de todos los caminos que ustedes imaginan. Hay de dos, o están conmigo o están en contra de mí. Y cualquier persona que quizá no conozca el mensaje de Jesús diría, claro, yo estoy a favor del amor y la paz de que Jesús predica y todo esto. Pero luego escuchan palabras como estas, dirían, oye Jesús, tú no le puedes hablar a la gente así. Los vas a hacer sentir mal. Se van a sentir mal los pobres y ya no van a querer escucharte. Mejor háblales de otra manera y cosas de este tipo. Pero Jesús está dejando muy claro. Están los que son hijos de Dios. Les dice, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Satanás, el padre de mentira. Ustedes tienen como padre, no a Dios, sino al diablo. Imagínate a quién se lo está diciendo. Líderes religiosos. Y que son no líderes religiosos de una religión que
que nada que ver con el judaísmo, no. Líderes religiosos de la misma religión que Jesús era, porque sí, Jesús era un hombre religioso, cumplía todas las normas de la religión. Y aquí es donde se ha distorsionado mucho esta idea, ¿no? De que ser cristiano no es religión, es relación. Ya tengo un episodio también sobre eso, te animo a buscarlo en el podcast del año pasado. Pero Jesús cumplía todos los preceptos judíos, vino a cumplir la ley, pero además las costumbres también las hizo y no las hacía como que tengo que cumplirlas para que ustedes no tengan que cumplir estas tradiciones de ir a tal lugar y de ir al templo a esta hora, todas estas cosas. No, porque no era nada malo. Ellos eran los que habían distorsionado y torcido el entendimiento de estas enseñanzas. Pero les dice, ustedes son hijos del diablo. Y aquí Jesús, y esto, bueno, más bien esta es una de las instancias de las muchas en las que tanto Jesús como el Nuevo Testamento y desde el Antiguo tenemos que Dios siempre les plantea de dos. Si Dios y Jesús hubiera usado lenguaje más latinoamericano, mexicano, constantemente hubiera estado diciendo, hay de dos sopas, nada más. No hay muchas sopas, no puedes pedir tu sopa a la medida, hay de dos sopas. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? El camino estrecho o el camino ancho. ¿Das buen fruto o das mal fruto? No hay muchos caminos, no hay muchas maneras, no hay muchas sopas. Hay de dos. ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? ¿Eres esclavo de Dios o eres esclavo del pecado? Constantemente la Biblia solamente presenta dos opciones. Claro que yo diría que en la opción esta de que va en contra de Jesús, todas estas de el fruto malo, el camino ancho, ser esclavo del pecado, todas estas que te explicaba que son las que no queremos, ahí van incluidas muchos, porque ahí dirían muchas religiones del mundo, todas las que no predican a Jesús como la Biblia lo enseña, todos aquellos que te dicen que sigas tu camino, todas estas cosas, ahí van todos esos, y entonces parece que son mucha variedad, pero todos esos van en la misma sopa, en el mismo plato. No hay de muchas, hay de dos. Y se acabó. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ya para terminar, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, fíjate lo que dice. En cuanto a ustedes, esta es una carta de Pablo a los Efesios, en cuanto a ustedes, creyentes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Es decir, en la Biblia también se nos muestra o se nos habla de estar muerto o estar vivo, y no se refiere a lo terrenal, sino a lo espiritual. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Hablando en pasado, entonces, se puede estar muerto y ya no estar muerto en este sentido, en los delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Es decir, cuando estaban muertos, estaban sujetos a lo que el diablo quería hacer con ustedes. El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Es decir, aquí, como te digo, está poniendo un contraste, les dice, ustedes eran, es decir, ustedes ahora son hijos de Dios, ahora ustedes no están bajo la ira, ahora ustedes han sido perdonados. Y luego todos estos términos que usa como hijos de desobediencia, hijos de la ira, hacían la voluntad de la carne, todos estos que podrían parecer cosas diferentes, son lo mismo o la misma categoría. Es decir, todos ustedes, al no ser hijos de Dios, caían en todas estas cosas que son lo mismo. Se ven de diferentes maneras, tendrán diferentes nombres, serán cosas de diferentes niveles, pero todos entran en el mismo plato. Y el otro plato simplemente es Cristo y se acabó. No es Cristo y otras cosas, no es Jesús y su amigo José Smith, su amiga Elena G. White, sus amigos estos, no. Es Cristo y se acabó, la palabra de Cristo. Hay de dos sopas. La pregunta entonces es, si tú ya eres un creyente que ha elegido qué camino tomar, si ha elegido decir, yo sigo a Cristo y me entrego a Él y soy de Cristo, te animo a que te regocijes en esta verdad, que te alegres y terminando este episodio sigas tu vida y digas, gracias Señor porque yo soy tu hijo. Gracias porque en otro tiempo, como dice Efesios, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Gracias porque tú me cambiaste, Señor. Gracias porque tú has cambiado mi historia, has cambiado mi destino, me has cambiado por completo. Le has dado una nueva esperanza a mi vida, a la de mi familia, a la de mis amigos. Le has cambiado el futuro a mi familia. Mis hijos no verán al mismo hombre, a la misma mujer. No tendrán al mismo padre, a la misma madre. Son diferentes porque tú nos cambias por completo. Gracias, Señor.
y puedes glorificar a Dios y agradecerle. O si tú no has tomado todavía la decisión, si todavía crees tú que puedes estar con un pie en el camino de Dios y otro pie en cualquier otro de los caminos que parecen muchos, pero realmente son anchos, o más bien es muy ancho la carretera y parece que vas en un carril y piensas que vas diferente a los demás, pero la verdad es que es la misma carretera solamente con líneas pintadas que te hacen creer que vas diferente. Si estás ahí, yo te animo a que el día de hoy elijas la vida, que elijas seguir a Cristo. Le pido a Dios que obre en tu vida y te muestre tu condición, que te ayude a ver que no estás cerca de Dios, que esos rituales que te enseñaron, que esas enseñanzas que te dejaron, que esas prácticas que pueden ser bonitas, pueden ser tradicionales, pueden ser culturales, pueden ser lo que hayan estado haciendo tus ancestros por muchas generaciones, pero no te van a llevar por el camino de vida. Todo eso no te va a saciar, te va a entretener quizá, te hará sentir que eres espiritual, pero solamente hay un camino que lleva al Padre. Solamente hay una puerta para ser oveja del buen pastor. Y Cristo te está extendiendo a través de este episodio, de esto que estás escuchando, estas palabras. Cristo te está diciendo que Él te invita a acercarte a Él. La Biblia dice que Dios está sin duda cerca de aquellos que le buscan, de veras. Cristo te está extendiendo la oportunidad para que reconozcas tu situación y tu condición, que creas lo que Él dice de ti, que estás separado de Él, que eres un hijo de desobediencia, que estás muerto en tus delitos y tus pecados, pero que no te tienes que quedar así. Y si tú sientes algo en tu interior que te dice, yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero y entiendo que esa es mi condición y yo quiero cambiar, yo quiero servirle a Dios y yo quiero estar cerca de Dios, no ha venido de ti. Es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Quizá te trajo este episodio para escucharlo y quizás es el momento que Dios te está llevando, el Espíritu Santo te está llevando a entregar tu vida a Él. Yo te animo a que lo hagas, te animo a que el día de hoy decidas y que después de terminar este episodio vayas y hables con Dios ahí donde estás, en el transporte, en tu casa, en cualquier lugar. Y con tus palabras sencillas le digas al Señor que reconoces tu condición, pero también entiendes que su misericordia y su gracia es mayor y que tú crees que su camino es el único verdadero y que es lo único que te puede llevar al Padre. Jesús dijo en Juan 14:6 que eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra y vino por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y Jesús dijo, a mí mi vida nadie me la quita, yo la pongo. Y yo tengo la autoridad para ponerla y para poderla quitar de nuevo. Pero yo la voy a poner. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. ¿Cómo vas a responder al amor de Cristo? Es la pregunta. Él te está invitando a que lo sigas, que tomes tu cruz y lo sigas. ¿Será sencillo o no? ¿Será fácil? ¿Será puras cosas buenas? ¿Ya no sufrirás? ¿Ya no batallarás? No. Pero vas a estar siempre acompañado de alguien que quizá habías escuchado su nombre, de oídas habías escuchado el nombre de Jesús y que si te acercas a Él y te entregas a Él, ya no serás solamente un hijo de desobediencia, alguien que está muerto en delitos y pecados, serás alguien a quien Jesús no se avergüenza en llamarlo hermano y que Dios te llama hijo y Cristo te invita a decirle Padre a Dios quizá por primera vez en tu vida. Esa es la invitación. ¿Seguirás a Cristo y aceptarás la invitación o no? Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.